tardes. Vamos a dar comienzo a esta conferencia de prensa. Empezaremos primeramente con la intervención del procurador. Posteriormente daremos también unas palabras del secretario de Seguridad Pública y daremos luego pauta a las preguntas que ustedes tengan. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias por acudir a esta rueda de prensa. Tenemos información que consideramos importante, relevante y de interés. Tras las investigaciones realizadas dentro de la carpeta de investigación iniciada con motivo de la agresión cometida el pasado jueves 3 de septiembre en el municipio de Silao en contra de la periodista Carla Janet Silva Guerrero, reportera del periódico El Heraldo de León, así como de otra colaboradora de dicho diario, la Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado han logrado el esclarecimiento de los hechos, garantizando así el respeto al Estado de Derecho y dejando en claro que en Guanajuato no se toleran ni quedan impunes actos criminales que atenten contra la libertad de expresión. A menos de una semana de los acontecimientos, el Ministerio Público, haciendo uso de la tecnología del programa Escudo, esquemas de inteligencia y como resultado de las investigaciones a cargo de la Subprocuraduría de Investigación Especializada y de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría, identificó plenamente a los 3 autores directos, el móvil de los hechos y a diversos involucrados. Ya se han recuperado los objetos propiedad de las víctimas y del medio periodístico sustraído por los agresores al momento del ataque. Con base en ello, el día de ayer se solicitaron, ayer por la noche, se solicitaron las respectivas órdenes de aprehensión y tras obtener el día de hoy los mandamientos judiciales peticionados, se desplegó la operatividad correspondiente para su cumplimentación, logrando así aprehender a este momento a 2 de los inculpados, mismos que corresponden a las personas cuyos retratos hablados se dieron a conocer a usted de los medios de comunicación y quienes han quedado detenidos ya a disposición del juez de control, continuando al momento la búsqueda del resto de los implicados. Al respecto, cabe señalar que derivado de diversas probanzas y de declaraciones de testigos circunstanciales, se desprendió la probable participación del director de la Policía Preventiva del municipio de Silao, Guanajuato, como probable responsable de ordenar la agresión a la periodista, servidor municipal respecto a quien se obtuvo la orden de aprehensión y se encuentra hasta este momento sustraído de la acción de la justicia. En tal sentido, se han implementado los mecanismos legales y estrategias de investigación táctica policial para dar con el paradero del tercer sujeto identificado que participó directamente en la agresión, así como de quien es señalado como autor de ordenar la misma, a fin de llevar ante la ley a la totalidad de los responsables para que se les aplique la sanción que merece este grave ataque a la integridad de las personas afectadas y al ejercicio de la libertad de expresión e imprenta. Así pues, se reprende el compromiso con la sociedad guanajuatense de garantizar la seguridad y la justicia en nuestro Estado y brindar respuestas efectivas para mantener la tranquilidad de nuestra gente a través de investigaciones profesionales, eficientes y objetivas, lo que en este caso nos ha permitido esclarecer los hechos, brindar certeza y justicia a las víctimas, a sus familiares, al sector periodístico y someter al imperio de la ley a los responsables, dejando claro que en Guanajuato existen condiciones de gobernabilidad muy sólidas, así nuestra convicción con el respeto en el Estado de Derecho y la libertad de expresión. He de comentar a todos ustedes que este solamente es un avance de las investigaciones que, como dijimos desde un inicio, hemos hecho el compromiso de dar de manera puntual conforme se vaya avanzando y sea pertinente darles. Hasta este momento, si ustedes me lo permiten, también como parte de lo que hemos dado lectura en la mesa contigua, también, como ya lo refería, se han recuperado los objetos que fueron sustraídos, tanto del medio como objetos personales de la compañera periodística y de la trabajadora del medio. Y también daremos a conocer, ¿sí?, además de los retratos hablados que ustedes ya conocen, ¿sí?, la fotografía de las personas que fueron detenidas ya que están a disposición de un juez.